El Profe Pedro. Temas educativos. Innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks. ¡Comenzamos! Bien, esta es la tabla. Si se dan cuenta, es una tabla muy sencilla, es muy simple y ustedes tendrán que ir llenando los espacios en blanco o las celdas en blanco. En este caso, el título literalmente será de lo que vayan a hablar. Puede ser así, de lo que vayan a hablar, o pueden inventar un título. A final de cuentas, de esto depende su creatividad. Duración ya está llenado porque recuerden que yo les estoy manejando solamente 3 minutos máximo, ¿no? Más o menos, o sea, puede ser un poquito, unos segundos menos, unos segundos más y no pasa absolutamente nada. En tipo de podcast, recuerden que tenemos 4. No voy a hablar específicamente nuevamente de los 4, pero sí recordarles que tenemos el podcast solo, que es el más común, el tipo entrevista, que es el formato literal de una entrevista, e intervienen evidentemente más de una persona. Tenemos el multihost, en donde ya intervienen más personas, y tenemos lo que es el podcast o blog con V, que hace referencia también al uso de video. Entonces, esas son las 4 alternativas que ustedes tienen y de las cuales tienen que decidir trabajar con una. Siguiente. En este espacio lo que ustedes tendrán que hacer, tendrán que escribir con qué equipos o en este momento materiales que vayan a ocupar cuentan. Es decir, si vas a trabajar literalmente solo con tu celular, pues aquí tendrás que escribir solamente tu celular. Si vas a trabajar con celular y computadora, ambos. Si solo es computadora, pues solo computadora. Si vas a trabajar computadora y adicional micrófono USB o diadema, inalámbrico, cualquier otro dispositivo que tú vayas a utilizar durante la elaboración de este podcast, te pido que por favor aquí lo escribas, ya que en base a eso yo podré determinar el alcance que puede llegar a tener tu podcast, ¿ok? Recuerden que podemos hacerlo desde el dispositivo móvil de manera muy sencilla y no hay ningún problema, ¿sale? No se está pidiendo absolutamente ningún requisito en especial. Siguiente, aspecto muy importante, nombre o nombres y roles de quienes participan. Y entre paréntesis enfatizo, solo si es tipo de podcast diferente a solo. Es decir, si va a participar conmigo alguien más, entonces sí tendré que mencionarlo aquí y el rol que va a jugar o que va a tener dentro de este podcast. Si es un tipo multihost o si son 2 personas pero no es una entrevista, simplemente les recomiendo que se llamen locutores. Por default, ustedes que son los productores y creadores del podcast serán locutores 1. Y de ahí en adelante, bueno, el número de participantes serán locutores 2, 3 y así hasta el N, ¿no? El número que sea. Bueno, siguiente parte y última, el desarrollo. Si es necesario, inserten filas. Si no es necesario, trabajen con las que ya están creadas. En tiempo, siempre vamos a comenzar a trabajar desde el minuto 0 y el segundo 0. Por eso es que aquí estamos en 0.00. Duración será el tiempo aproximado que se tardará en decir lo que se tenga en la siguiente celda. Es decir, en la siguiente celda, en donde es la parte de contenido, que entre paréntesis tengo voz, música, efectos, entre otras cosas, ustedes tendrán que redactar literal lo que van a decir tal cual. Así seas solamente tú o 2 locutores, en cada uno de estos momentos ustedes tendrán que redactar literalmente lo que van a decir, ya que este será su guión. Y entonces ustedes tendrán que medir, o ya sea con cronómetro o aproximadamente, cuántos segundos se están haciendo, ¿sale? Para que así ustedes al final del llenado de esta tabla tengan un total más menos de 3 minutos. Entonces, si aquí en este primer momento la duración son 20 segundos, pues entonces ahora nos vamos a la parte de abajo y ahora en el tiempo vamos a comenzar en esos 20 segundos que nos hemos quedado en la parte de arriba. Y ahí nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Volvemos a escribir literalmente lo que se va a decir y volvemos a tomar el tiempo. En el caso de que en esta ocasión, por ejemplo, hayan sido 1 minuto y medio, estamos hablando de 1.30 más 20 segundos, tenemos 1 minuto con 50 segundos.
Y así sucesivamente. Entonces acá abajo tendríamos que comenzar en el minuto 50. Y de esa manera iremos llenando nuestros 3 minutos. Aspectos importantes, tips, como ustedes lo quieran ver, son los siguientes. Ustedes durante la redacción de su guión tendrán que ir marcando entre paréntesis, por ejemplo, los efectos, la música que vayan a querer irle metiendo o los remates, por así decirlo. Por ejemplo, si en algún momento cuando tú estés dando tu introducción o tu bienvenida mencionas la palabra el profe Pedro, haciendo referencia a mí, por ejemplo, entonces yo aquí entre paréntesis puse efecto de aplausos. Y entonces cuando yo mencione esa palabra o a esa persona o en ese momento, esto será en la postproducción que yo tendré que insertar el audio, ¿no? Tendré que poner los aplausos así, o así, el bravo y cosas por el estilo. Sigo con la redacción, perdón, aquí se me fue una I. Si y ya continúo con la escritura, y si por ejemplo ahora, no sé, en el momento que diga mascotas o cualquier otra cosa que pueda causar ternura, pongo entre paréntesis, efecto de ternura, y tal vez en ese momento voy a meter el efecto de y así sucesivamente. Esto es muy importante porque recuerden que este es el punto de partida, y sin este documento es muy complicado que podamos elaborar algo. Ahora, otro tip sería, si vas a hablar de cantidades, de unidades de medida o de cantidades numéricas, o sea, de cualquier otro aspecto así, yo te recomiendo que lo escribas con letra. Al momento de hacer tú la lectura o de estar viendo tu guión, no es lo mismo que veas la cantidad escrita con números o así expresada con números a que esté expresada con letra. Eso incluso hace que al momento de que tú lo estás hablando o mencionando, cambie la velocidad, la entonación y varios aspectos. Si no me crees, ya lo verás, haz la prueba. Bien, de manera general es lo que estaremos trabajando en esta segunda clase de podcast. Ustedes tienen que tener lleno su guión porque la próxima semana comenzaremos a hacer algunas pruebas de grabación y también las clases siguientes tendremos algunas clases de el uso de las herramientas que yo les voy a recomendar para la elaboración de su podcast, ya sea en el celular o en la computadora. ¿Sale, vale? Tú decides.